Amables televidentes, los sensoriales y los complementarios son entidades estéticas que el sujeto transforma, que el sujeto moviliza, que realmente forman parte de un cosmos artístico. El arte dominicano de hoy asiste a esos asensoriales y a esos acomplementarios para reunir en su imagen lo que son las tradiciones, las rupturas y todo eso de que se vanagloria el arte contemporáneo. Hoy tenemos con nosotros, bajo una estética de lo posible, a una invitada que ha tenido un camino y al mismo tiempo ha sobrevivido a los desastres de una estética integral y mundialista. Tenemos con nosotros a Verushka Freixas, quien estará con nosotros y a partir de la exposición Convergencia Cromática, una exposición que está compuesta por 4 artistas, Marcia Guerrero, Reyes Ocre y Joaquín Rosario. Y la misma Verushka, que es realmente una persona que está integrada al arte dominicano de una manera orgánica y al mismo tiempo comunicativa. Así que la recibimos aquí en nuestro programa, esta mesa de trabajo, que no es una mesa de inquisición, sino de diálogo, para que realmente hablemos sobre, primero, ¿quién es Verushka Freixas? Que se lo diga a nuestros amables televidentes. Nada, Verushka Freixas es... Perdón, si tú quieres contestarlo, lo contestas, y sí. si no también, pero no, mira, nosotros estamos en la casa de nosotros conversando. Esto no es ni un canal, esto es nuestra mesa de trabajo. Así que tú tienes lo que tú quieras decir, lo que tú no quieras decir, tú eres libre de eso. Gracias. Adelante. Primero que todo, gracias por la invitación a su programa. Es la segunda vez que vengo. La primera también vine, pero fue más para hablar sobre los libros que yo hago, que son también parte del trabajo como artista. Bueno, para hablar de uno yo creo que mejor es que otro hablarse de uno y no uno hablar de uno. Bueno, pues yo voy a decir algo sobre la polifacética vida de Verushka Freixas, diseñadora, artista, editora de libros, una mujer de estos tiempos, psicóloga clínica, pero oye, o sea, que nosotros estamos ante un ilustradora, estamos ante un campo. Miren, la multidisciplinaridad en el arte contemporáneo es una condición, porque el artista ilustra, pinta, diseña, educa, óyeme, se convierte en un comunicador a través de esos saberes. Un sujeto que movimiento, posea, y es un sujeto en permanente movimiento. Algo que nosotros insistimos en este programa, y tú lo sabes más que nadie. O sea, nosotros entendemos que el arte de hoy no es solamente el arte de hoy, es muchas cosas que a veces desconocemos por un asunto de incluso de protocolo. Pero aquí nosotros rompemos esos protocolos porque además tenemos el trabajo de los artistas, nosotros le damos seguimiento, y más cuando se trata de un artista, y en este caso un artista joven, ¿tú ves? Un artista que está presente realmente en la memoria de los otros, pero que además hace una labor que no es solamente estética, sino social y cultural, Fidel. Esa diversidad de oficios y vocaciones, ese carácter polifacético, multifacético del artista contemporáneo nuestro, en el caso de Verushka Freixas y otros, se debe en parte a la personalidad del artista y en parte también al tipo de sociedad en que vivimos. Porque la formación social y cultural, económica, te obliga a desarrollar una serie de aptitudes y de talentos para poder sobrevivir, porque este medio es difícil para el artista, hay que decirlo. Sí, eso es un medio difícil. Pero hay algo, Fidel, yo no creo, muchas veces, no es que quiera disentir de lo que tú dices, que está muy correcto, que el artista utiliza muchos medios y mediaciones para poder sobrevivir. Porque el problema de los artistas, el problema económico es uno. Mira, hay artistas que no tienen grandes problemas económicos y que sin embargo son multidisciplinarios. En el mundo de hoy vemos que los grandes artistas no han dependido nunca de lo que se llama una economía específica y sin embargo son multidisciplinarios. Un artista visual canta, escribe poemas, hace teatro,
hace instalaciones. Sí, por eso te digo. Tiene, o sea, esa multifacética personalidad se debe también a lo que se llama una proyección de su mundo sensible. Es un problema de estesis, o sea, de estética. Y que, como hemos visto a través de esta experiencia en el diálogo con los artistas, empieza en lo que se llama una intimidad productiva, que se manifiesta de diferentes maneras. ¿Por qué un artista que haga muñequería, que haga artesanía en el sentido amplio de la palabra, no puede ser también un dancista, un teatrista y un cineasta? Hemos visto que hay cineastas que son pintores, escultores, que son fotógrafos. O sea, yo no digo que es porque ellos quieren vivir de esa diversidad, sino que esa diversidad los obliga a autodesarrollarse. Se trata de una autotrascendencia estética que, mira que Kant no le hizo mucho caso a eso, ni Husserl. Sin embargo, mira hoy cómo la transmodernidad, la ultramodernidad, ha recogido esos registros y lo ha puesto a que produzcan y hablen a una contemporaneidad que no es la misma que la del siglo XVI, vivieron en otro tipo de sociedad, XVII, XVIII, sino pero que es no de mediaciones. olvidemos la estructura social y económica. Por ejemplo, muchas veces yo he discutido hablamos mucho con mi esposo y yo, sobre ese asunto. Mi esposo Vladimir Velázquez, que también es artista, dibujante, pintor, sobre ese asunto. Por ejemplo, quizás tenga que ver mucho también con la personalidad del artista. Hay artistas que, por ejemplo, deciden o sea, que la trayectoria, la vida en cuanto a la producción de su obra sea solamente en una sola vertiente. O sea, por ejemplo, el caso quizás de explorar solamente la pintura, el dibujo, y de ahí no salen porque quizás ahí es que ellos se sienten cómodos, se sienten cómodos o su exploración solamente la consideran que debe ir solamente en ese tipo de línea. Y lo hacen bien, o sea, y su obra trasciende, su obra es buena, su obra, aún ellos desaparezcan, la obra ya tiene un valor y una importancia. Pero hay otros artistas que quizás no, o sea, que quizás su misma personalidad, su misma forma de ser, los hace explorar otros tipos de lenguaje. Y también, quizás, yo por ejemplo soy una persona muy inquieta. Desde niña, por el tipo de crianza que tuve, mi padre fue cubano, vino a emigrar aquí cuando la dictadura de Trujillo, del comunismo en Cuba, y mi mamá era boliviana. Entonces en mi casa, por ejemplo, hubo una formación donde se oía la música, se leía, o sea, había mucho amor hacia ir al campo, a la naturaleza, y todo eso indudablemente influye en un ser humano. O sea, marca. Yo, por ejemplo, desde niña iba a clases de danza, clases de ballet, inclusive incursioné en la danza hindú, que no es lo mismo que la danza árabe, son dos cosas diferentes. Claro, sí. O sea, todo eso marca al individuo. También el tipo de creencia religiosa con que tú te formas, lo que después tú discrepes quizás en algunas cosas con ese tipo de creencias, y busques también ampliar tus horizontes conociendo otro tipo de culturas, o sea, el pensamiento de esas culturas. Y todo eso en el individuo influye de alguna manera para lo que va a ser la obra de ese artista. Lo expresará quizás en danza, lo expresará quizás en dibujo, en pintura, lo expresará en el canto, pero uno es un compendio de muchas cosas. Sí, y yo pienso también, Odalí, yo sigo diciendo que bueno, que en parte se debe a la personalidad, como decíamos, tú señalabas, del sujeto, el carácter del artista contemporáneo y de la sociedad contemporánea. La estética contemporánea te ofrece tantas vías, tantos medios, tantas expresiones distintas, y te atrae una. Tú pruebas una y luego viene otra y te atrae, qué sé yo. Eres pintor y dibujante, pero te atrae la escultura, pero te atrae la performance o la instalación, empiezas a ver cosas, hasta el cine, te seduce la poesía. Y a fin de cuentas, el artista es un ser sensible, a todas es un ser esas que te puede presentar una película y la misma educación que tú has tenido estética te permite ver elementos en esa película que son, o sea, que te llaman la atención, porque es una obra de arte. Por ejemplo, qué sé yo, si tú ves una película de Kubrick, de Stanley Kubrick, la ves con ojos diferentes, o sea,
Porque también dentro del cine Eso te hay marca. sus obras maestras, hay sus... Hay autores que te marcan. Sí. Hay autores que Cuando te no es lo marcan. mismo. Cuando tú ves a Tarkovsky, por ejemplo, A es Tarkovsky, único. por ejemplo, ¿verdad? exactamente, o sea, ¿Cuántas películas hizo en vida? 7, 8, 10 7, películas. 8. ¿No? ¿Cuántas exactamente? Creó un mundo. Creó un mundo. Creó un mundo a través de y si eso. tú Así como pues, Kurosawa, como 15. Kurosawa, Muchísimo. por ejemplo, son muchísimo. autores que A te mí me marcan. encanta dice, Kurosawa, que son o sea, únicos, sí. Sí, pero que Y lo otro que te decía es que la estructura social y económica tiene que ver sin duda el tipo de indudablemente, sociedad. pero no creo que es tan determinante como se ha creído en el registro actual del discurso contemporáneo. Porque oye lo que No. pasa, Fidel. Oye, yo quiero que tú hablemos realmente las cosas como se presentan hoy. Mire, hablamos de educación estética, un concepto que tú has empleado correcto. Pero ¿qué pasa hoy con la estética? Ya la estética ha dejado de ser hace mucho tiempo una teoría de la belleza y de lo bello. Claro. Mira, la focalización y la concentración que tiene el artista es tal que ya esa estética es muchas condiciones proyectivas, muchos acentos que se manifiestan a través de lenguajes que son de percepción y lenguajes que son de sensación, pero lenguajes que son de intimidad, que se particularizan en lo que se llama, lo que es ese dispositivo que hace posible la obra de arte en su integralidad. Recordemos que la integralidad de la obra de arte no es solamente la cosa ni una cosa, sino el decir de esa cosa en base a lo que se llama la técnica del concepto de obra, que ya hoy es abierta. Sí, Después claro. que Humberto Eco planteó la tesis esa, descubrió un asunto inconmovible de la obra de arte. Abierta y en que movimiento. desde el comienzo, no porque la apertura Sí, claro. de la obra tiene la movilidad. Sí, bueno, hay que decirlo. Entonces, esa Sí. movilidad de la obra es Sí. lo que hace posible lo dialógico de la cultura Sí. y del arte y las artes. ¿Por qué tú te criaste en un medio, ¿no? Donde te criaste de una manera universalizante y tú danzabas, escuchabas música, pintabas, o sea, Leías. tu formación leía, Leías. porque tú tuviste un universo familiar que era abierto a eso. Ahora, ¿qué pasaría con un artista que se crió en otro medio mucho más cerrado y que aún así hace lo mismo que tú hacías en tu medio sin que tú le conozcas, ¿no? ¿Qué te da a ti esa vertiente, lo que se llama la amplitud de medios, de que no es que tú tienes talento para la pintura y para el dibujo? Tú tienes talento para muchas cosas que no son ni siquiera, ¿qué te digo yo?, sensoriales y complementarios, que podríamos decir solamente ella sabe hacer eso y tiene talento para eso. Se ha probado a nivel de laboratorio educativo artístico actual que las conductas creadoras, las psicologías creadoras, siempre tienden a diferentes caminos de representación y de creación. O sea, que por eso existe la creacionalidad. ¿Qué indica ese curso de creacionalidad? No, lo que se llama el hacer sensible y artístico que orienta la condición humana y no al revés. Lo que quiere decir que hay una dialéctica del arte que realmente configura, proyecta lo que es una visión universal desde un sujeto incluso local. Por eso, Sí. la discusión que tengo yo, que en el caso de nosotros, la historia del arte o las historias del arte coloniales, metropolitanas, no nos excluyen a nosotros porque nosotros no nacimos en un medio artístico. Ahora bien, ¿cuál es el medio artístico en que nació, por ejemplo, el checo, el ruso, el francés y el español? Tampoco lo era. Tampoco. Realmente, el Picasso multidisciplinario que nosotros conocemos, el Pollock, el Andy Warhol, no nacieron en medios que fueron los que condicionaron. Es una teoría falsa de reflejo. Sí, Entonces, sí, tú claro. ves cómo aquí estos artistas jóvenes, precisamente Sí. como ella misma, que es una artista joven, se proyecta, pero no nada más a nivel artístico, sino científico. Porque cuando tú eres psicólogo clínico, Sí. tú has pasado también por otro Sí, tipo claro, de por formación. supuesto. Entonces, En el caso de Verusca, ¿verdad? Exacto. Pienso que esa diversidad de oficios se debe también al ambiente familiar en que Sí, naciste. otro punto importante es, para mí los sujetos nacemos con un don, porque no podemos obviar esa parte. O sea, el don, que aunque el individuo nace para algo, se habla inclusive en psicología de los diferentes tipos de inteligencia que el individuo tiene. Hay algunos que tenemos una inteligencia sinestésica, otros tenemos una inteligencia espacial, otros tenemos una inteligencia interpersonal, y eso también es parte de nuestra genética, o sea, es parte de nuestra de lo que
muchos llaman hacia dónde el individuo va a ir dirigido en su vida. En el caso mío, quizás yo pienso, tengo la parte de lo que es el desarrollo de la inteligencia quizás espacial, quizás la inteligencia creativa, imaginativa. Y si el medio, como decía Jesucristo, donde tú siembres la semilla, ahí si están las condiciones, se dan. Crece. Porque hay muchos individuos que tienen muchos talentos, pero si no tienen los medios o no tienen el empuje o el apoyo, no lo pueden llevar a cabo. Claro. No lo pueden. Por ejemplo, yo tenía un profesor de psicología que lo quiero muchísimo, el licenciado Tarquino Santana, que él siempre nos hacía una anécdota, que nos decía, nos hablaba de un señor que él había conocido en el parque Independencia, andaba siempre caminando, era una persona muy humilde, no tenía recursos para estudiar, sin embargo andaba con muchos libros debajo del brazo. Sí. Y él se ponía a hablar con él y hablaban de filosofía, hablaban de muchísimas cosas, el hombre tenía inquietudes, pero me dijo, pero no tenía los medios. No tenía manera de él acceder a la educación, a poder seguir con eso que estaba dentro de él. Y me dice, terminó desquiciado, o sea, terminó con una enfermedad mental, terminó durmiendo en un cuartito. Triste y patético. Eso es realmente un ejemplo que se da mucho en este tipo de sociedades. Sin embargo, hay algo que te quiero preguntar, que te lo voy a preguntar en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Usted puede ver esta entrevista con Verusca Freixas, pintora, artista visual, ilustradora, profesora de arte, psicóloga, artista multidisciplinaria en las redes sociales, porque allí estamos también con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos. En Contexto y Movimiento, su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Odalí, quería hacerte una pregunta a propósito del caso de ese señor amante del saber y de la cultura, pero que no pudo desarrollarse. Sí. Y que terminó desquiciado. Un caso triste. Sí, pero que ese es un ejemplo repetido en nuestras culturas, que son culturas que concentradas solamente en ese llamado don que ella habla, que es una categoría antropológica y psicológica que realmente ha marcado un camino. Pero ese don hay que saberlo explicar y saberlo conformar en las actitudes de creación y representación. Mira, hay personas que tienen ese tipo de don y no son creadoras y no lo desarrollan, lo que quiere decir que ese regalo de la naturaleza o de Dios o como tú quieras llamarle, realmente también tiene que ayudarse, porque si no se pasma, se queda sin desarrollo. Ahora bien, lo que te quería preguntar es, a propósito de esta última actividad donde tú estás participando, hemos visto lo que tú has presentado allí con unos compañeros. La exposición se titula Convergencia Cromática. Estamos hablando de convergencia. Lo convergente allí, indudablemente, que es muchas cosas que las personas que allí están participando tienen en común. ¿Qué sucede con esta convergencia cromática? ¿Qué sucede con esta expo colectiva donde tú hoy estás participando como una figura importante allí con compañeros que también tienen su poeta? Háblame realmente de esta convergencia cromática. Convergencia cromática, el título, en realidad se lo ha puesto la misma Secretaría de Cultura, porque es una serie de exposiciones que ellos van a hacer bajo ese título, donde va, como el nombre lo dice, a tratar de que varios artistas converjan con sus obras en este encuentro
de ideas, de presentación de sus trabajos. No es un título, o sea, que nosotros buscamos. Pero ustedes le ponen al subtítulo que hay aquí, que Sensorial. me parece un título no mágico nada más, que es un traductor cultural y estético importante, sensoriales. ¿Por qué sensoriales? Supongo yo que es abogando a los sentidos. Sí, claro. No, supone no. Tú sabes que tiene que ver con los sentidos. Pero que lo sensorial aquí es lo que tú realmente anuncias, enuncias, lo que tú visionas, lo que tú realmente vives, sueñas o es parte de un pálpito mágico. Tú ves, es lo que te habita o lo que habita al otro que ve. Explícame todo eso. Sensorial es lo que yo veo, lo que es el contemplar eso me produce, lo que yo pienso acerca de eso, la idea que yo tengo acerca de eso. Lo que captas también. Lo que capto. Yo me acuerdo una vez que en Nueva York, con mi esposo, fuimos al Metropolitan Museum y vimos una obra de Monet, de los estanques, de los nenúfares, de los cuadros grandes que él hacía al final de su vida. Y cuando nosotros lo tuvimos la misma sensación, o sea, nos pasó lo mismo. Al ver el cuadro, esa obra tan inmensa, tan impresionante, que es puro color, o sea, ya él estaba ya en una etapa de expresionista completamente. Nosotros no vimos los colores, las texturas, nosotros oímos esos colores. Claro, O sea, llegamos a un punto, o sea, a una percepción, a captar en esa obra de ese artista algo que iba más allá de los sentidos normales que supuestamente se supone que a lo que como seres humanos estamos limitados. Sí, precisamente el título de la exposición que mantienes ahora con tus compañeros, con Joaquín Rosario, con Oker Reyes y Marcia Guerrero, 4 artistas en la sala Ramón Oviedo. La sala Ramón del ministerio. Convergencia cromática, alude al color, es convergencia en torno al color. Correcto. Pero hay algo. Pero fundamental, ¿no? No es la línea, no es la figura, no es la forma, es más que no es el dibujo, es el color, pero lo que despierta el color. Me habló de algo, cómo es que lo que habla lo cromático. Sí, fíjate que ese tipo de chasquido, de contradicción, de paradoja, oye, lo que habla lo cromático. ¿Cómo puede hablar lo cromático? Esa discusión la hemos tenido con los ruidos visuales. Precisamente sí, pero no solamente el color que se ve, el no, color que se escucha. Alguien dirá, pero los colores no se escuchan. Pero ella dijo habla, no escucha. Sí, habla también. O sea que eso es importante desde el punto de vista de lo que se llama una dimensión creadora de lo que se llaman esas cromías que vemos como concentraciones en los cuadros, en ese arte del color, y ella lo asocia a esa experiencia con Monet, en fin, el impresionismo, que era agua de color, óyeme, que era naturaleza de color, que hay una exploración que realmente tiene sus tiempos, no solamente ecológicos o ambientales, sino sensoriales, y hasta se puede hablar de una sensualidad del color. Te lo digo porque aquí yo estoy viendo algunos cuadros. Sí, claro. Maestro, por favor, váyame poniendo algunas imágenes, tenga la bondad, donde esas diosas de las aguas, ¿no? Esas alfonsinas o esa alfonsina, por ejemplo, esa raíz mágica, ese sonido del bosque, siempre está traduciendo una condición colorística del arte visual en tu caso. Entonces, pero eso sucede también en algunos de los que pues ponen contigo, por ejemplo, en Marcia, ¿no? Por ejemplo, en Ocre, oye, ¿qué apellido? Ocre, incluso. Sí, claro. Otro tiene un nombre de un color. Y en Joaquín Rosario, mi amigo y colega, que realmente es un artista que empalma con ese tipo de... Ustedes saben que el color, estudiado en psicología y estudiado también por los grandes maestros de todos los tiempos, es un factor que influye de manera psicológica en el estado emocional del individuo. O sea, cuando nosotros utilizamos el color, o el color se utiliza
en otros tipos de formas de trabajar con él, que no solamente es en el arte. No solo, exacto. Se busca con él, o busca el artista inconscientemente, expresar algo. Hay artistas que, por ejemplo, tienden mucho a los grisallas, por ejemplo, en el caso de Joaquín Rosario, y poco color primario. Habría que preguntarle a él por qué utiliza. Su poética, sí, claro. Exacto, porque fíjate que eso es una condición, pero hay algo importante. Porque dicen muchas veces que el artista del Caribe, el artista del Caribe es puro color, puro naranja, puros azules. Es un cliché. Eso es un cliché. Hasta cierto punto. Es un cliché. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en Alemania viviendo, que hicimos exposiciones allá junto con mi esposo, las autoridades que nos presentaron, fue en este caso un alcalde de una pequeña ciudad, Benosta, él se sorprendió porque él decía, pero nosotros creíamos que el Caribe es solamente palmeras, o sea, que los artistas dibujan playas, dibujan palmeras en puro color, pero vemos que no, que los artistas del Caribe son otra cosa, o sea, mucho más. Más allá del cliché. Se nos ha querido tratar como exóticos, folclóricos, pero el asunto no está ahí. Mira, Goethe, que tuvo una intuición sobre los colores que plasmó en su teoría del color, su filosofía del color, y que era además un cientista del color, no pensó nunca el color como un medio, como un elemento óptico, como un elemento mecánico, sino como una dimensión oculta y esotérica de lo que es el color. ¿De dónde nace el color? Claro está, de esa presencia de luz. Pero ¿qué pasa con esa presencia de luz? Cada artista hace de ese espectro luminoso una naturaleza particular. Y fíjate que el sabor del color, hay un teórico, Víctor Hieronymi Stoichitsa, que habla del sabor del color. Sabor del color. Oye, el sabor, una cuestión que incluso es más bien sinestésica o gustativa, que realmente incide en lo que se llama el aplique. Pero ¿qué pasa con el aplique? Y ahí Goethe pone unos ejemplos que son estrictamente científicos. No se detiene en un artista solamente, sino cómo aparece ese color en el mundo natural y bajo un trazado natural que indudablemente no es artista, no es artístico, pero que el color, el artista lo asume, ¿no? Lo consume en base a una concepción imaginaria, y ahí ya el color es un traductor propiamente artístico de uso, aplicación y dimensión. El color es propio de la misma personalidad y naturaleza del artista, pero también el color el artista lo trabaja. Claro. Porque, por ejemplo, el caso por ejemplo de Fernando de Cislo, que es un pintor peruano, él siempre dijo, yo fui un artista que con el color era malísimo cuando comenzaba, era pesado, no sabía cómo dominarlo. Y con el trabajo, porque ahí vamos a la parte de que no solamente es el talento que tú puedas tener, sino también es el trabajo sistemático y constante, disciplinado, la capacidad para poder mantener en el tiempo el desarrollo y el cultivo de esa obra para que crezca. Sí. Hay quienes no creen en el esfuerzo. Tengo amigos que dicen que no. Que no. Que si eres mal poeta no importa que escribas todos los poemas del mundo. Que si eres mal poeta no importa cuánto te esfuerces. Pero eso no es así. La obra no se crea sin esfuerzo. No se crea sin esfuerzo. La obra no viene así, arrebato. O sea, aunque las musas, ¿no? En la disciplina que te vayas a desarrollar, la que sea, si lo vas a hacer, trata de hacerlo lo mejor que tú puedas. Sí. Y esfuerzo. Por ejemplo, pasa muchas veces aquí el caso de muchos artistas plásticos, no voy a mencionar nombres, pero que, por ejemplo, se llegan a repetir a sí mismos. Esta es mi fórmula, la que tengo éxito, y se repiten, y no hay un crecimiento en su obra. Sí. Entonces tampoco hay una inquietud por expandir sus horizontes, o sea, de mirar, bueno, déjame mirar más allá de mis narices, sino que aquí estoy bien, aquí me conformo, con esto vendo, pero no hay... Oye, ¿y qué pasa con mi cultivo interior, mi crecimiento interior como artista? El artista se convierte de su mismo arte. No solamente crea, es de su mismo arte. El artista crece desde su arte. Exactamente. No es nada más desde una condición que le guste a él. Es posible que un artista lo que quiere es vender tal tipo de arte, pero el otro arte es el que lo hace a él universal. Claro. Entonces, fíjate la paradoja que tiene. Porque con ese arte, o sea, por lo menos el que quiere ser un artista serio, lo que desea es transmitir, o sea, que el mensaje le llegue a alguien. O
o sea, impacte a alguien, comunique algo. Por lo menos el artista serio que se respeta es lo que realmente desea. O sea, ya sea poeta, ya sea escritor, Sí, ya sí, sea la disciplina. En el que caso sea. que en el caso de los artistas que tú señalas, que se repiten infinitamente, pues no solamente se convierte en un estereotipo su obra, sino que ellos se convierten en una caricatura de sí mismos, ¿no? Una caricatura, Y dejan de reinventarse. El artista es pura reinvención continua. No hay una autocrítica. Sí, claro, por supuesto. No hay una autocrítica. Y también en un medio, por ejemplo, como el de nosotros, que es difícil. Por ejemplo, tenemos a Dalí, que sí es un crítico de arte, pero necesitamos más críticos de arte, porque el artista, aunque diga, a mí no me importa la crítica, sí nos interesa la crítica, porque el otro ve lo que tú no ves, el otro percibe lo que tú a veces no percibes, sea para bien o para mal. No, aparte de, independientemente de que el artista la quiera o no, un oficio, la crítica de arte es una tarea cultural, es una tarea cultural y un compromiso cultural con la sociedad. El artista no puede impedir eso. O sea, yo tengo que comunicarme con un público, tengo que y no solamente ejercer el oficio y dar un valor, aplicarle un valor, emitir un juicio, tengo que comunicarme con esa sociedad. Además, el artista es como una en especie torno a esa obra. Yo veo al crítico como una especie de puente, de enlace, de interlocución entre la obra y el que la hace. O sea, es necesario, pero... Y la obra y la sociedad también. Y la obra y la sociedad, porque hay mucha gente que... Son los puntos de encuentro. Y siempre hay mucha gente que no va a poder ver lo que el crítico ve, y que gracias al crítico esto es posible. Pero el artista también que visita a otros artistas es el primer crítico, porque él critica a los otros cuando van a las exposiciones. O los hace ver, que él lo hizo inconscientemente, que no sabe cómo aplicar. Porque tú haces juicios cuando ves obras de otros compañeros de tu generación o de otros artistas. Tú haces exposiciones, ¿no? Entonces el artista es crítico también y crítico de tu propia obra. El pueblo en general, todo el mundo es crítico. Hasta un niño te dice cosas de tu obra. Vladimir siempre me dice que su obra de la Bienal, lo que más le gustó fue la crítica de un niño que acercó a su papá y le dijo, papi, esta es la obra que más me gusta de esta Bienal. Porque los niños, a mí me encantan los niños, por eso mis libros siempre son son para ese público, porque ellos son muy sinceros, o sea, ellos nunca te van a decir, no tienen dobleces y eso. No simulan. Y hasta de ellos, de cualquiera, tú puedes encontrar algún punto de vista que es interesante. Verushka, yo te quiero hacer, porque yo veo que tú has expuesto muchos lugares del mundo. Estoy viendo aquí que Alemania, Londres, bueno, ya tú lo has dicho, Suiza, ¿qué te digo yo? Miami, Brasil. O sea, que tú has estado en lo que se llama en grandes estados del mundo. ¿Cómo ha sido la recepción tuya en esos países donde tú has estado? Prácticamente tú eres un artista que caminas por el mundo a nivel internacional. ¿Cómo ha sido la recepción de tu obra por allí? Bueno, en algunos países, indudablemente, uno no ha estado, sino que ha enviado las obras. En otros sí uno ha tenido la oportunidad de estar. Por ejemplo, en el caso en Alemania, cuando vivimos allá con mi esposo, que era diplomático. En Alemania, por ejemplo, que hay, como ustedes saben, una tendencia y un apoyo muy particular y por causas históricas al expresionismo, a la instalación y ese tipo de cosas. Pero también hubo una recepción muy positiva hacia la obra que nosotros los artistas dominicanos que pudimos presentarnos allá lo hicimos. O sea, ellos dijeron, wow, el Caribe también tiene sus cosas que ofrecer. Me acuerdo que mi esposo participó en el apoyo a una exposición que se montó allá de Maritza Álvarez, que era de fotografía de los cementerios de aquí, que también gustó mucho. Y por supuesto la obra de nosotros también tuvo muy buena acogida. Sí, hay algo que quiero preguntarte sobre ese impacto de tu obra a nivel internacional, pero eso lo vamos a hacer en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, página abierta con el arte.
Página Abierta con la Cultura, hoy con Verushka Freixas. Y usted puede ver esta entrevista con Verushka Freixas, artista visual y educadora, psicóloga clínica, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el arte y la cultura. Verushka, tú eres educadora y este es un programa de educación. Profesora, sí, de ¿Ah? arte. Profesora de arte. Profesora de arte para niños y adultos. Sí. Aparte, tu tarea y eres psicóloga clínica. Háblanos de no solamente de la importancia de la educación artística y estética, sino del estado en general. ¿Cómo tú ves el desarrollo de eso tan importante para el desarrollo, para nuestra sociedad, para sensibilizar a nuestra sociedad cada vez más insensible, más deshumanizada, ¿cierto? Para crear seres humanos, que es la educación artística y estética, que ninguna otra te va a dar esa dimensión. Por ejemplo, vuelvo a hablar un poco de Alemania. Cuando vivíamos allá, me llamaba mucho la atención la forma como las escuelas trabajan con los niños, el kindergarten, se llama el kindergarten. Cómo los maestros interactúan con ellos, qué es lo que se les enseña, cómo es la televisión allá, los medios de comunicación para los niños. Me fascinó. En esos años que nosotros vivimos allá, que fue aproximadamente 3 años, y dije, wow, es increíble. Una escuela pública es como si fuera aquí un Carol Morgan. Yeah. A los niños prácticamente de los 4 a los 6 años no se les enseña a leer ni a escribir, está prohibido. O sea, ellos lo que trabajan es las manos, la socialización, el compartir, aprender las normas de la convivencia en grupo. No, a ti te toca una paleta, a él también, todo el mundo igual. O sea, eso es el tipo de educación que a los niños, y a mí me encantó, o sea, me fascinó. Los programas en la televisión durante el día son para niños. Se le da de todo, títeres, literatura, nada que ver con los programas de aquí, que se dan para los niños. Entonces eso también como que me motivó mucho a mí para comenzar a trabajar, aparte que tenía mis niñas pequeñas, y yo que venía de una educación así, trabajar con los niños en la parte de las artes. Pero que eran programas infantiles, yo me acuerdo, en los 90 todavía existían, pero han ido desapareciendo. De la televisión, los programas educativos han ido desapareciendo. Las revistas en los periódicos, los suplementos han ido ahí desapareciendo. O tienen una circulación muy limitada. Entonces vemos esta es una sociedad que cada vez menos piensa. Se utiliza los niños muchas veces aquí, o las niñas sobre todo, en programas con falditas, con pintalabios, no solamente de aquí, sino también los programas que vemos, por ejemplo, de las emisoras como Nickelodeon, que siempre me ha llamado la atención, se tiende a poner a las niñas más adultas de lo que son. Claro, exagerar. A vestirse como si fuesen adultas. No se les está dejando que vivan su etapa, su niñez. Y su desarrollo. Perdón, que es importante. Y concursos de belleza también. En Estados Unidos, por ejemplo, ustedes ven, aquí también, y de modelo, y lo vemos como lo más normal. La niña se viste como si fuese una mujer, claro. Se le pone peluca, se le pone pintalabio, se le está vendiendo desde que es una niña, los mismos padres que son unos sinvergüenza, ese tipo de cosas. Claro. Ustedes, esa niña tranquila, que juegue, que sea ella, que sea niña. Exactamente. Entonces, cuando yo comencé a dar artes plásticas aquí, fue en el año 2005 más o menos, aquí todavía las escuelas, por ejemplo, estaban muy tímidas con eso de dar las artes plásticas. O sea, las artes plásticas se considera como algo secundario, algo sin importancia. Accesorio. Haz una masilla ahí, vamos a modelar un poquito, cojan una témpera, hagan lo que ustedes quieran en esa hora es libre. Ahora se está tomando más conciencia de eso y hay muchas escuelas que inclusive están ofreciendo, escuelas privadas, las artes plásticas como materia dentro de las aulas o como materia para darla como extracurricular, pero todavía se necesita un programa de integración donde, como por ejemplo en Finlandia, ustedes lo han visto, se integra las artes a cada una de las materias que se dan en la escuela. Pero ¿cómo se puede integrar las artes a las materias que se dan en la escuela? Pues sí, tú la puedes integrar en las naturales, en las matemáticas, en el lenguaje, lo puedes hacer, solamente que
el maestro lo que tiene que hacer, o sea, idear junto con los directores un plan de clases que se pueda hacer insertar, porque el la alumno educación, no aprende sí, solamente sí, de una sola manera, sí, se aprende de muchas maneras, como te dije exacto, anteriormente, exacto. tenemos múltiples tipos de inteligencia, o sea, no podemos pretender que un niño que tiene una inteligencia muy lógica pueda aprender quizás, por ejemplo, yo soy de aprender mucho viendo y haciendo, pero hay otro que no, que quizás lo aprenden de otra manera, su forma de procesar la información es diferente, es distinta, por eso sería bueno que, por ejemplo, eso se pudiese... Sí, pero lograr. hay algo que es importante. Cuando eso surge en estos países es porque hay un proyecto educativo fundamentalmente y que se utiliza el arte para humanizar cualquier tipo de talento o disponibilidad, porque ya el concepto de talento no se usa en la escuela como, ¿qué te digo yo?, un talento científico, sino se utilizan esas competencias, esas potencialidades que el alumno realmente... Destrezas, habilidades. Esas habilidades que el alumno, la persona va desarrollando, pero no sobre un marco rígido, academicoide ni pedagogizante, sino de creación en libertad. Ejemplo, y eso ya va constituyéndose, ¿tú sabes qué? En un lenguaje que ese niño puede utilizar en su vida propia para realmente hacer cosas que no necesariamente tienen que ser artísticas, sino que son visionarias, prácticas y la demás. gente no se imagina lo importante que es cualquier tipo de disciplina. Yo hablo de las artes porque estoy en las artes, pero por ejemplo en las artes visuales, la pintura y ese tipo de cosas. Pero por ejemplo la música o el ballet, o sea, toda disciplina que un niño pueda dársele la oportunidad de que entre y desarrolle, le va a redundar en un beneficio sin igual en su vida, que si no se dedica a eso, cualquier cosa que quiera hacer, la va a hacer bien, la va a hacer con conciencia. Sí, pero hay algo que es importante, la relación o el vínculo entre, por ejemplo, el arte y la matemática, la biología y la matemática, la historia y, por ejemplo, la física, ¿no? La geometría y lo que se llama, por ejemplo, la danza. Todos esos diálogos, esos cruces, realmente dan como resultado una creación. Lo que pasa es que nuestra educación todavía sigue siendo un tipo de educación de apréndete lo que está ahí, no me lo analices con tus propias ideas. Memorística. Porque el profesor quizás no tenga ni siquiera la capacidad de entender quizás qué es lo que tú le estás diciendo. No es una educación liberadora. No es una educación liberadora. No emancipadora. Estamos lejos. El llamado currículum va por un lado y el estudiante va por otro lado. Claro. Entonces la arquitectura programática es una, pero el quehacer, el producir el educando, ¿no? O incluso del mismo educador es otra cosa. O sea, hay una desvinculación entre una cosa. Inclusive le voy a decir una cosa, o sea, esto de la educación es algo que se viene dando desde la época de cuando nosotros se empieza la industrialización. O sea, la industrialización conlleva a que tú cojas y a un grupo de individuos lo pongas en un aula, en un corral, y entonces le bombardees con información. Sí, pero sin derecho a... Sin duda. Ahora que hablamos de Alemania, cuna de la estética contemporánea, ¿verdad? Ahí surge. Estoy pensando en un pensador alemán romántico que creía en la educación estética y de que ella podía liberar al ser humano, al individuo. Schiller. Cartas de la educación estética. La vía para liberar al ser humano de toda servidumbre y toda la enajenación incluso, es la educación estética. Pero fue un poeta. Increíble. Pero fue un poeta, un dramaturgo. Bueno, pero nos vamos a liberar de todos los males educándonos en el arte. Pero fíjate, nos vamos a humanizar y sensibilizar. Lo que te estoy diciendo, Fidel, que era un poeta, un dramaturgo, un pensador. Fíjate las competencias, y no las competencias, realmente las proyecciones de esa persona, que en esas cartas estéticas se ha traducido un modelo de educación formativa del arte. Y te estoy hablando de qué año. Por ejemplo, yo me acuerdo de los 1800, Alemania, una revista muy conocida que todavía la siguen editando, se llama la revista Humboldt. Había un artículo sobre, en Alemania, estamos hablando del año 1999 para el 2000. Y ese artículo hablaba, tenemos a nuestros niños en la escuela que primero que aprendan con lápiz y papel decían, no computadoras. Sí, claro. No computadoras. Entonces aquí hablamos
de las computadoras, aulas virtuales, que si esto, que si Estamos otro. invadidos, la familia está invadida. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el Centro Cultural Poveda en muchos proyectos que ellos hacen a nivel educativo. Estuve con ellos haciendo proyectos murales en las escuelas, donde se hacen murales con los niños para que ellos valoren su escuela, para que dejándole una serie de mensajes educativos en las imágenes que se hacen en esos murales. Y me acuerdo un niño que me dijo cuando terminamos de hacer el mural, que él participó, él dijo, wow, yo quiero ser artista. O sea, el solo hecho de nosotros ir y participar con él, o sea, ya removió en él, ya incentivó en él eso de, wow, mira, qué linda quedó mi escuela, yo quiero ser un pintor. Entonces, fíjate cómo a través del arte se puede cambiar inclusive hasta el curso de la historia de un individuo. Nada, antes de terminar, casi tenemos el tiempo encima, ¿no? Pero queremos invitar al público televidente que nos observa, que nos sigue cada semana, a visitar esta exposición, esta interesante exposición, que bajo el título de Convergencia Cromática Sensoriales, llevan a cabo los artistas visuales Veroushka Freixas, que nos acompaña, nos honra en el programa esta semana, Marcia Guerrero, Ocre Reyes y Joaquín Rosario, en la sala Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura. Este brochure tiene un problema, el folleto no dice la fecha de exposición. Comenzó el 23 de agosto y termina... Bueno, hay que aclarar esto. ¿Desde cuándo hasta? Es un mes que va a durar. Comenzó el 23 de agosto. Desde el 23 de agosto se lleva a cabo hasta el 23 de septiembre. O sea que tenemos todo el mes de septiembre para visitar la sala Ramón Oviedo del Ministerio de Cultura y ver esta interesante exposición, Convergencia Cromática. Sí, Veroushka, gracias por haber estado con nosotros aquí compartiendo realmente el programa, con tu obra, con todo eso que hemos hablado. Y así hemos llegado, amables televidentes, a una edición más de nuestro programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.